situación de detrás de escena y era en el inicio de la década del 2000 cuando Bono se olvidó el cumpleaños de su esposa, Allie Hewson. Entonces no le encontró mejor salida que escribir la canción The Sweetest Thing en su honor. Hicieron un videoclip y la broma terminó siendo como una especie de hermosa historia y aparte de que la canción era bellísima. El señor Robin Thicke está llevando la cosa a otro nivel. Robin Thicke está casado con la actriz Paula Patton y como ustedes saben se hizo famoso por el hit veraniego Blurred Lines, donde estuvo compartiendo cartel con Pharrell Williams. Después de eso, tuvo una performance, este es el videoclip de Blurred Lines, y tuvo una performance en los MTV Video Music Awards, donde estuvo subidísimo de tono con Miley Cyrus. En este momento estamos viendo, es innecesario. Pasamos a la próxima imagen. Y después de esta situación donde Paula Patton ya se mostró muy incómoda con la performance de su esposo, él fue visto en esta fotografía acompañado de varias mujeres en un club nocturno, lo cual hizo que Paula Patton lo saque de la casa después de un matrimonio bastante largo, porque ellos se conocieron cuando eran adolescentes, se casaron en el 2005 y el año pasado Patton lo quitó de la casa con este tipo de comportamientos. Ahora, Robin Thicke está determinado a reconquistar a su esposa. ¿Cómo? Con el disco Paula. Sí, un disco entero llamado Paula, hecho enteramente de canciones que Robin Thicke escribió en honor a su esposa. La primera canción, el primer corte promocional del disco se llama Get Her Back o Recuperarla. La canción está llena de mensajes de texto que aparentemente se intercambiaron la actriz y el cantante, donde ella le dice: me avergonzaste, me ridiculizaste, y él se disculpa repetidas veces. De hecho, la letra es la que corresponde a la canción. Ahora habrá que ver. El disco se lanzará oficialmente dentro de muy poco y la primera canción, el primer corte promocional, Get Her Back, ya fue dado a conocer por el propio Robin Thicke a través de su cuenta de Twitter para todos sus fans. La particularidad, el arte del álbum es el nombre Paula en letras gigantescas sobre fondo negro y está sobre todo Estados Unidos hoy en día. Qué manera de recuperarla. Habrá que ver si Paula Patton lo perdona.